Todos ya conocen a Jeff the Killer, ¿no? Sí, ese chico que perdió la cabeza y mató a toda su familia y desfiguró su rostro, y aquella chica que arrastró con él a su locura, Jane, quien también se convirtió en una killer. Ellos dos, son las figuras más representativas de esos monstruos. Pero por desgracia, ellos han inspirado a muchos a seguir sus pasos. Por ejemplo, esa chica Nina. A pesar de ser una obsesionada por los killer, una fan de asesinos. Que por diversión, ella también tomó el mismo camino que Jeff. También es considerada muy peligrosa. Por eso tomé la decisión y la responsabilidad de acabar con ellos. Aquel niño asustadizo ya no existe más. Él murió hace 7 años, junto con su familia. Mi nombre ya no importa. Mi pasado define mi futuro. Mi vida, ya terminó. Desde hoy seré conocido como The Hunter Killers. El cazador de asesinos. Boletín de última hora. Se ha encontrado el cadáver de una persona colgada junto a la bandera de la plaza principal. Se cree que el cuerpo pertenece al asesino deforme que causaba estragos en la ciudad. La noche del sábado pasado, fue dejado enfrente de las puertas de la estación de policía, el cuerpo en llamas, y aún con vida de la famosa asesina autonombrada, Lori the Killer, quien murió poco después por múltiples quemaduras. Fuentes anónimas confirman haber visto un extraño hombre dejar el cuerpo frente a las puertas policíacas a altas horas de la madrugada. Muchos se preguntan, ¿quién será? Ayer viernes en la noche, fue encontrado el cadáver del presunto asesino, Alex Killer, quien se le halló muerto debajo de un puente, con una flecha atravesada en su garganta. Noticia de última hora, hoy por la madrugada, en las calles de Manhattan, fue encontrado el cuerpo sin vida de otro de los famosos asesinos autonombrados, Killers. El cuerpo pertenecía a la ya famosa asesina de mujeres, Jill, la psicópata killer, quien tras su fallido intento de asesinar a una chica, perdió la vida tras enfrentarse a un extraño hombre en motocicleta. Entrevistamos a la chica quien fue la víctima de la asesina. Y la primera en no ser asesinada. Lo sentimos, pero por cuestión de seguridad de la víctima no pondremos su nombre, ni el rostro a los televidentes. Cuéntanos, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, iba de camino a casa, cuando de un callejón oí una voz, que me decía que le ayudara en algo. Yo, no tuve otra opción más que ir a ver en qué podía ayudar. Al entrar en aquel callejón oscuro, me di cuenta que había caído en la trampa de una killer. Estaba horrorizada. Aquella asesina se acercó a mí, mostrando una sonrisa mal maquillada, y sacando un cuchillo enorme, me la puso debajo en el cuello. Acercando su rostro, me dejó ver su parche. Después de esto ella levantó su parche, dejando al descubierto un asqueroso hueco, en donde debería estar su ojo. Ella me preguntó si quería saber cómo se hizo eso. Yo negaba con la cabeza. Voz ya no salía de mí. Estaba asustada. Pero, sin previo aviso, un motociclista salió de entre la oscuridad y la amarró por la cintura una cuerda que estaba adherida en la parte trasera de su motocicleta, y aceleró a gran velocidad llevándose consigo a Jane, la killer. Estaba petrificada en esos momentos. Había sido salvada por no sé quién. Pero agradezco que haya aparecido. Esos son los hechos. Pero la pregunta es, ¿quién es el que está dando caza a los killers? No lo sabemos aún. Pero quien quiera que sea, también está siendo investigado por la policía. The Hunter Killers. El cazador de asesinos. Capítulo 1. El comienzo de mi venganza. Vaya mierda. Primero aparecen psicópatas asesinos, y toda la ciudad entra en pánico. Luego entra este payaso haciéndose pasar por un héroe. Qué loco está ese sujeto.
Pero yo creo que hace bien en eliminar a algunos de esos malditos. ¿Pero qué chingados dices? ¿Acaso no ves que este imbécil no es diferente a esos asesinos? Bueno, sí, pero por lo menos desde el día en que él apareció, ha habido menos crimen. O por lo menos de asesinatos. Pero ¿y eso qué? Eso no cambia nada. Eso también lo convierte en un criminal. Lo voy a atrapar. Más bien, los voy a atrapar. Jeff the Killer, Jane the Killer, Nina the Killer, y por último este payaso, The Hunter Killer. Espérenme, que yo mismo los capturaré. Bien, espero que hayan avisado que no llegarán a casa por un buen tiempo. Ya que aquí, tenemos mucho trabajo, señores. The Hunter Killers. El cazador de asesinos. Capítulo 1. El comienzo de mi venganza. Domingo 9 de septiembre del 2016. Hora 2:35 p.m. 2 meses antes. Bien, al fin he llegado. Bajé del autobús. Y me dirigí a mi nuevo apartamento. La había comprado tiempo atrás, casi al mismo tiempo en que me enteré del escándalo que formaron Jeff the Killer y Jane the Killer en esta ciudad. Es por eso que estoy aquí. Tomé un taxi para dirigirme a mi apartamento. Al llegar, me eché en la cama y me puse a pensar que en hacer un cambio repentino es muy duro. Sí, anteriormente yo vivía en un pequeño pueblo de Kansas, en donde nací y crecí. Y en donde terminó todo para mí. Ahora estoy aquí en busca de 3 asesinos, pero en especial de 2. Es por eso que estoy aquí. Bien, ahora lo que menos debo de hacer, es llamar la atención. Saqué mi laptop y me puse a investigar sobre casas abandonadas, o algo por el estilo. ¿Y el por qué hago esto? Pues lo necesito como un refugio, en donde no puedan hacer daño a personas inocentes. Vagaba por internet hasta poder hallar con lo que buscaba. Un centro comercial abandonado casi en las afueras de la ciudad. Bien, a echar un vistazo. Dije, y dicho esto salí para investigar. Esta ciudad ya no es lo que solía ser antes. El crimen aquí es mutuo. Y más por aquellos que se hacen llamar killers. Malditos fans. De reojo vi un periódico que me llamó la atención. Así que decidí comprar aquel artículo. Al tenerla la leí, en una página decía: los killers aterrorizan la ciudad de Manhattan. Múltiples asesinatos. La policía aún no arresta a los culpables. Después de terminar de leer lo más importante, eché el periódico en la basura. Tomé un taxi y le dije que me llevara a tal dirección. Al llegar, pagué al taxista y me bajé del taxi. Ya había llegado al centro comercial. Bueno, comencemos con la excursión, dije adentrándome en aquel centro comercial. Al entrar revisé el lugar por completo. Qué interesante lugar, dije esbozando una pequeña sonrisa. Pues había encontrado algo interesante. Por debajo de este centro comercial se ocultaban varios túneles que conducían por toda la ciudad. Eso lo descubrí al revisar un mapa de los túneles. Bien, comencemos a remodelar este lugar. Miércoles 19 de septiembre del 2016. Hora 8:45 p.m. Ya había terminado con mi objetivo de este lugar el día de hoy, será mejor que me retire. Había instalado varias cámaras por todo el lugar. Y varios monitores en un cuarto especial que había descubierto detrás de un muro. También me tomó 5 días en revisar bien los túneles que me conducían por debajo de la ciudad. Gracias a este mapa. Y los otros 5 días fueron para la instalación de cámaras y equipamiento de armas de cualquier tipo. Este lugar había pasado a ser de un centro comercial abandonado, a una fortaleza. Fue trabajo duro pero valió la pena. Debo admitir que sí hubieron bastantes problemas en traer todo este equipo hasta aquí. Ya que no poseo carro propio. Tuve que llamar a una mudanza y que me dejara cerca de aquí. Analicé bien todo por segunda vez antes de irme. Al terminar me fui cerrando bien todo. Al caminar por las oscuras calles de esta zona urbana me di cuenta que las casas eran muy distantes entre sí. Tenía que llegar casi a las entradas de la ciudad para poder tomar un taxi. Me sentía algo extraño. Sentía como si me estuvieran observando. No di mucha importancia a ese sentimiento, así que seguí con mi camino. Al llegar a la avenida de las entradas de la ciudad esperé a que pasara un taxi.
Después de estar un buen tiempo esperando, al fin apareció uno. Me subí en él, y me dirigí para mi apartamento. En el camino el conductor del taxi se disculpa. Yo le pregunto el por qué la disculpa. Él me dice que a pesar de verme no quería detenerse, ya que con la capucha y como vengo vestido, no daba mucha confianza. Yo le dije que lo entendía. Además con esto de esos asesinos llamados killers, ya casi todo el mundo tiene miedo de salir fuera. Pero sé que ni hasta en sus casas están seguros. Por eso te pido disculpas por casi dejarte atrás y no llevarte, dijo. Va, no se preocupe, dije. Después de un rato habíamos llegado, le pagué y le di las gracias. En eso entro y me dirijo hacia mi apartamento. Al llegar me echo en la cama. Veo que hasta las personas tienen miedo. Entonces está claro, lo que voy a hacer, dije. Revisé mi reloj, ya eran las 10:19 de la noche. Así que por último me di una ducha y decidí acostarme a dormir. En donde estoy. Al despertar, me encontraba en este lugar oscuro. No podía ver nada a mi alrededor. Solo oscuridad. De pronto el panorama cambia. Y aparezco dentro de una casa. ¿Cómo? Esta casa es... No. ¿Qué demonios hago aquí?, me dije a mí mismo. Mierda. De pronto el lugar comienza a prender en llamas. Traté de salir de allí pero... no lo alcancé. El humo de las llamas no me dejaban respirar bien. Caí al suelo débil, no podía hacer nada. Moverme a mi alrededor y lo que vi hizo que quisiera suicidarme. Vi a mis padres y a mis 2 hermanos, muertos, mientras que sus cuerpos se consumían en el fuego. Empecé a arder de rabia cuando también vi que de entre las llamas estaban Ted y Jane the Killer, quien con una sonrisa me observaban. E impulsado por el odio, me levanté para ir a atacarlos. Pero antes de siquiera tocarlos, las llamas se apagaron, y una voz se escuchó. Go to sleep. Después de eso todo el lugar se volvió oscuro otra vez. En eso despierto exaltado. Toqué mi frente y estaba sudando frío. Solo fue una maldita pesadilla, dije para tratar de calmar mis nervios. A la mañana siguiente me preparé para irme. ¿Pero a dónde? Sí, como había dicho antes, tenía que pasar desapercibido. Y por eso decidí inscribirme en una escuela. No muy lejos de aquí. Para verme parecer un chico normal. Sí, apenas tengo 17 años. Pero, ¿por qué decidí entrar a la escuela, si decidí cazar a esos killers? Bueno, pues, como la gran mayoría de mi niñez y mi adolescencia se las llevó el estarme preparando para matar, decidí volver a las andadas. Ya había salido de mi casa para dirigirme a mi nueva escuela. Estando en la puerta del edificio de mi apartamento, esperando a alguien. Había llegado al fin, sí, un hombre. Él me entrega lo que son unas llaves. Mientras me pide que firme un documento. Yo la firmo. Al final se va. Yo camino hasta donde lo había dejado estacionado. Y sí, ahí estaba. Bien, me había comprado un auto nuevo. Del año. Pues, aunque no lo parezca, soy alguien de dinero. Me subí al coche y conducí para mi nueva escuela. Al llegar me bajo del auto y me dirijo hacia la dirección. Un rato de plática con el director me hizo saber que ya era bienvenido en la escuela. Y estrechando su mano le di las gracias y me retiré de su oficina. Bien, ahora de dirigirme a mi salón. Si mal no recuerdo me había dicho que yo entraría en 4º semestre, y el salón estaría en el 2º edificio, estando mi salón en el 5º piso. Bien, después de eso me dirigí hasta allá. Al llegar entré al mismo tiempo que el profesor. Él al verme me pregunta que si era nuevo. Yo le dije que sí. Bien, entra, me dice. Yo entré antes que él. Estando adentro me dijo que me presentara. Yo delante de todos me presenté. Hola, mi nombre es David Brown Taylor. Tengo 17 años de edad. Un gusto en conocerlos. Espero llevarme bien con todos ustedes. Dije, y di por terminado mi presentación. El profesor me dijo en dónde sentarme. Yo me dirigí hacia donde él me había señalado. Al llegar me senté. Un rato después la clase había terminado, y todos salieron al receso.
Yo también iba de salida cuando 3 chicas me bloquean la salida preguntándome que si no quería almorzar con ellas. Yo les di las gracias pero no podía. Ellas seguían insistiendo. Y yo también. Así que sin mi consentimiento me jalaron con ellas llevándome a la cafetería. Al llegar nos sentamos en una mesa. Ellas se presentan conmigo. La chica alta de cabello rubio y ojos verdes se presenta primero. Mi nombre es Stella, un gusto David. Le digo que ha sido un placer conocerla. Después se presenta la chica castaña de ojos azules, quien mostraba casi sus enormes atributos a la sociedad. Hola, mi nombre es Esther. Espero seamos mejores amigos. Dijo extendiéndome su mano. Yo le estrecho la mano y también le digo que era un gusto conocerla. Y por último, iba la chica de cabello negro. Unos ojos de color cafés claros. Hola, mi nombre es Samantha, pero puedes llamarme Sam si quieres. Sam, qué bonito nombre. Bueno, chicas, si no les molesta creo que empezaré a comer. Ellas asintieron con la cabeza. Pero era incómodo comer así. Ellas se han de haber dado cuenta, pues porque Estela dijo que ya venían. Y corrieron para comprarse algo. Ya de regreso se volvieron a sentar y empezaron a platicar. Yo no decía nada. En eso Estela dijo algo que llamó mi atención. Oigan, ¿se enteraron del tipo que asesinaron en el centro ayer por la noche? Sí, yo sí. Pobre, dicen que lo encontraron muerto en medio de la calle. Dijeron en las noticias que tenía una horrible mueca en la cara. O sea, una sonrisa. Otra víctima más que asesinan esos asesinos. The Killer. Todas se veían preocupadas y asustadas a la vez. Podía ver con exactitud el terror y la preocupación que causaban esos malditos. Díganme una cosa. Dije. Las 3 dirigieron sus miradas en mí. ¿Qué harían si alguien apareciera a hacerles frente a esos malditos? Y que alguien con los suficientes pantalones hiciera su aparición para aniquilar a todos los killer. ¿Qué pensarían, o más bien, cuál sería su reacción? Las 3 se miraban mutuamente. En eso Estela me pregunta el por qué lo decía. A lo que le respondí que, solo estaba opinando. Las 3 se miraban entre sí, y no decían ninguna palabra. En eso entonces me paré, me fui sin decirle una palabra. Me subí al tejado de la escuela y decidí pasar de lo que restaba de tiempo del receso ahí. Pensando en mi pasado. Varias imágenes de lo que había sido mi vida pasada inundaban mis pensamientos. Proyectándolo todo como una cinta de vídeo adentro de mi cabeza. Aquellos recuerdos felices en mi infancia junto a mi familia se proyectaban en mis ojos, tal como si los estuviera viendo, o viviendo. Tales recuerdos me hacían sentir nostálgico. Un buen necesario que se tiene que olvidar, dije. Hablo de los recuerdos felices, ya que ahora ya no existen más. Todo se esfumó, todo. Ahora, la venganza es mi compañera, y fiel servidora. Desde aquel fatídico día en que mi vida se me fue arrebatada, la venganza es lo único que me queda. Dije apretando con fuerzas mis puños. Lleno de odio y de ira, mi alma descendía más y más en un profundo abismo. Pero no. No iba a dejar que aquella locura me dominara a mí también. Cerré mis ojos reprimiendo mis sentimientos. Y formulando unas últimas palabras dije que en la guerra y la venganza, no existe la compasión. Ahora ya sabía en lo que iba a hacer. Primero. Eliminar a todos los killer que causaban terror y pánico a la gente. Pero no lo lograré siendo un chico normal. Necesito algo que me haga destacar. Un símbolo. Un cazador. Dije y bajé del tejado para dirigirme al salón. En mi cabeza divagaban varias cosas, pensaba en cómo mataría a Jeff y a Jane, y en cómo los haría sufrir a ambos. Sin temor, sin miedo. Sin compasión. Tanto que no me di cuenta que en mi rostro se había dibujado una sonrisa maniática. Me di cuenta de eso al recargarme en el marco de la ventana y vi mi rostro aquella sonrisa de demente. Inmediatamente cambié mi expresión. Pues aunque mi dolor sea grande, no me volveré un psicópata también. Al llegar las 3 chicas corren hacia mí y me preguntan que qué era lo que me había pasado, que por qué me había ido así, de esa manera. Yo les dije que no se preocuparan, que solo había querido un momento a solas. El día ya había terminado junto a las clases, y era hora de salir. Todos se despedían entre sí. Stella, Esther y Samantha se acercan a mí y me dicen que era hora de irse. Asentí con la cabeza. Les pregunté que dónde vivían cada una.
Todas me respondieron que vivían cerca de la escuela. Vaya que bien, dije. Un rato después me despedí de las chicas, mientras me subía a mi auto. Me ofrecí a llevarlas, pero ellas me dijeron que la mamá de Esther vendría por las 3. Bien, entonces nos vemos, dije y di por terminada la conversación. Al llegar a mi apartamento, me concentré en una cosa. De mi cajón tomé una llave, al tomarla me dirigí hacia mi caja fuerte. La miré por un instante y me decidí a introducir la llave. Luego puse la contraseña de seguridad, y la puerta se abrió. Miré su interior y luego me dije a mí mismo si estaba seguro de lo que estaba a punto de hacer. Sí, por eso me entrené 4 años, así que estoy más que decidido de lo que voy a hacer. Dije y empecé a sacar lo que había dentro de la caja. En ella había una gabardina medio rasgada, un par de botas militar y un chaleco antibalas. Esto me tomará un tiempo, pero prepararme es lo más importante. David empezó a prepararse. Nada parecía importarle más que su venganza hacia los Killer. Estaba decidido a lo que iba a hacer. Empezó a trabajar con su gabardina, la renovó poniéndole entre ella varios accesorios. Después siguió la vestimenta de abajo. Tomó el chaleco de antibalas y la empezó a pintar de un color gris oscuro. De ahí agarró unos pantalones negros y unos cinturones con algunos accesorios incluidos. Pasó toda la noche creando un personaje, un símbolo. Algo que iba a hacer temblar hasta el mismísimo Jeff the Killer. David estaba decidido a lo que iba a hacer. No se sentía preocupado. En su mirada se reflejaba una total concentración a su trabajo. Después de terminar con lo que sería su nuevo traje, prosiguió con las armas. Empezando con cuchillas, navajas, dagas y kunais, sin olvidar, claro, algunos shurikens. Y las guardó en su gabardina de tal manera que al momento de necesitarlas le sería más fácil sacarlas. Al terminar esto, se dirigió hacia su armario. Y de ella también introdujo una llave. Al abrirla, dentro de ella habían pocas pero letales armas de fuego. David las tomó y sacó todas. Las puso encima de la cama y empezó a revisarlas. Una K-47 con 60 cartuchos llenos, una 9 mm con silenciador y 100 cartuchos de recargas llenos. Un mini Uzi calibre 45 con silenciador semiautomático con 70 cartuchos. Una MP5 calibre 22 con 45 cartuchos de recarga. Este chico iba en serio. Estaba armado hasta los dientes. Ya había llegado la mañana y el chico tenía que ir a clases. Pero no había dormido casi nada en toda la noche. Sentía sueño, el cuerpo pesado. No quería ir. Mierda, qué sueño. Pero algo bueno salió de esto, dije y me metí a la ducha para un baño. Un rato después ya había terminado. Miré mi reloj y marcaban las 5:45 am. Bueno, hora de irnos, dije y tomé mi mochila y salí de mi apartamento. Al estar fuera algo extraño ocurría. El ambiente era más oscuro de lo normal. Algo andaba mal. Miré a mi alrededor, pues me sentía observado. Caminé hasta mi auto y me subí en él. Media hora después había llegado a mi escuela. Entre todo era como lo normal. Caminé hasta mi salón. Al llegar todo estaba donde debe estar. Pero algo en mí me decía que algo malo iba a pasar. Revisé mi reloj y daban las 6:25 am y todavía estaba oscuro afuera. Miraba por la ventana tranquilo cuando un grito nos alarmó a todos. En las otras aulas se podían escuchar gritos, y de la entrada también. ¿Qué mierdas pasaba? En eso entran las 3 chicas corriendo diciendo casi a gritos que era un killer. No podía creerlo. ¿Un killer aquí? ¿Y ahora? Un gran escándalo se formó dentro del salón. Yo me acerqué hasta Estela y le pregunté qué pasaba. Ella, tomando aire, me dijo que estábamos bajo el ataque de un killer. ¿Qué? Sí, asesinó al director. Al principio había dicho que era un profesor de intercambio, pero cuando el guardia le pidió su credencial de identificación, él sacó un cuchillo y se la clavó en el estómago del guardia. El director había salido para ver qué pasaba, pero por desgracia lo asesinaron también. Ya ha asesinado a todos los maestros de la escuela. Ahora está matando estudiantes. Las 3 venimos como pudimos. David, tengo miedo, mucho miedo.
dijo. Yo la abracé y le dije que todo iba a estar bien. Después empecé a calmar a todos, era algo muy difícil ya que nadie escuchaba. Así que azoté una banca en contra de un muro. Y así fue como llamé la atención de los demás. Les dije que mejor se tranquilizaran, que seguir gritando como locos no resolvería nada. Solo haría que nos matasen más rápido. Todos estaban histéricos, y haciendo lo contrario a lo que dije, salieron corriendo todos a su perdición. Dentro del salón solo quedamos Estela, Esther, Sam y yo. Así que cerré las puertas y apagué las luces. Las chicas me dijeron que qué era lo que iba a pasar ahora con nosotros. Yo les respondí que, sea lo que sea, pero excepto morir. Los gritos iban disminuyendo poco a poco hasta dejar este lugar en un fúnebre silencio. Mierda, mis nervios estaban desraílados, no sabía qué hacer. Ah, le dije a Sam si tenía saldo en su cel, ella me dijo que sí. Yo le dije que se apresurara y llamara a la policía. Ella asintió con la cabeza e inmediatamente marcó. Mientras Samantha llamaba, les dije a las demás que se escondieran debajo del escritorio. Esther y Estela asintieron y se metieron debajo del escritorio. Pegué mis oídos a la puerta para ver si escuchaba algo, pero, nada. No escuchaba nada. Solo un horrible y escalofriante silencio entre la oscuridad. Después de eso alcancé a oír unos pasos que se acercaban hacia acá. Mierda, pensé. Mi mente estaba en blanco. Enfrentarme a uno de ellos así. ¿Sería un suicidio? No, no lo haré, no arriesgaré mi vida hoy. Espera, David, no digas eso. Sí, pues había prometido aniquilar a todos esos malditos de la faz de la tierra. Samantha se había acercado a mí y me dice que ya había llamado, pero que le dijeron que vendrían dentro de 20 minutos. Mierda, en esos 20 minutos ya no vamos a estar vivos, exclamé en mis pensamientos. En eso una voz se escucha por detrás de la puerta. No importa que traten de esconderse ahí dentro, mocosos. Los voy a matar. Abran, sé que están ahí. Abran la maldita puerta antes de que yo la tire abajo. Mierda. Esto no. Piensa, David, piensa. En eso me llega a la idea. Chicas, salgan por la ventana y traten de escapar lo más pronto posible. Huyan, váyanse. Las tres al mismo tiempo me preguntaron que qué iba yo a hacer. Yo les contesté que iba a darles tiempo. Samantha no quería irse, pero tuve que obligarla. Al final todas salieron por la ventana. Aquel maldito empezó a golpear la puerta. Las chicas ya habían salido, así que era momento de actuar. Íbamos bajando las escaleras ya cuando me detuve y me quedé pensando en si tenía que volver por David. En eso Estela me pregunta el por qué me había detenido. Yo le respondí que tenía que volver para ayudar a David. Esther interviene diciendo que eso sería inútil, que solo sería una carga más para David. Ella tiene razón, agregó Estela. Anda, vámonos, no desperdiciemos el tiempo que David nos está dando, volvió a decir Esther. Yo me quedé pensando, hasta que Esther, que era la que estaba más cerca de mí, me toma de la mano y me jala con ella para salir corriendo. Lo siento, David, agregué con tristeza. Este sujeto ya había entrado. El maldito había tirado la puerta de una patada. Él me miraba con esos ojos bien abiertos desde la oscuridad de aquel pasillo. Este sujeto es... No. ¿Eres Jeff? Dije. No. No podría ser aquel hermoso ser con el que me confundes. Mi nombre es Gabriel the Killer. Y me sorprende, vaya que no hayas salido corriendo junto con tus amigas. ¿Cómo? Este sujeto no era Jeff. Era otro. Vaya, no digas eso, solo estoy yo solo, dije encubriendo a las chicas. Él caminando burlonamente hacia mí, me dice que mentía. Que solo quería encubrir a las chicas que pronto serían cadáveres. Bueno, ¿vienes a matarme o a solo vienes lanzarme palabrerías? Él soltando una terrorífica y psicópata risa, me dice que ya estaba muerto. ¿Gabriel the Killer no? Pregunté. Él me responde que sí. Bien, será mejor que no intentes hacer nada, pues, no soy alguien a quien deberías tomar a la ligera. Él empieza a reír otra vez y sacando un cuchillo empieza a correr hasta a mí. Al llegar, trata de encajarme su cuchillo. Yo lo esquivo girando hacia la derecha. Y recibiéndolo con una patada, lo lancé en contra las butacas cayéndose al instante. Dime, ¿eso es todo? Dije burlonamente.
Él me miraba molesto y reincorporándose corrió nuevamente hacia mí. Al llegar me conecta un puñetazo, pero antes de que este impactara mi rostro lo detuve con mi mano. Él me mira sorprendido, te dije que no me tomaras a la ligera, dije. Conectándole 3 ganchos en los costados, esto hizo que se cayera. Pero en un descuido mío él lanza su cuchillo, y por desgracia no logro esquivarlo por completo, ya que este salió volando directo hacia mi brazo, haciéndome un corte muy profundo. Al momento del corte, di un pequeño grito de dolor. Él empezó a reír diciendo que tampoco lo tomara a él también a la ligera. Bien, gracias por el consejo, dije poniéndome en guardia. Este corte en mi brazo me va a dificultar un poco pero debo ser fuerte. Él se pone de pie, y empieza a golpearme. Mierda, es más difícil de lo que pensé. Sangre salía a chorros de mi brazo, y este sujeto no me dejaba recuperarme. Al final me recibe con una patada lanzándome al suelo. Mierda, estaba perdiendo mucha sangre joder, y mi vista empezaba a tornarse borroso. Él toma de vuelta su cuchillo, y camina nuevamente hacia mí burlonamente. Vaya vaya, de todas mis víctimas, tú eres el único que me ha dado pelea. Eso me gusta. Pues ya estaba aburrido de hacer siempre lo mismo. Vamos chico, diviérteme un poco más. Maldito, solo has estado jugando conmigo. Pero esto no se quedará así, dije mientras me levantaba. Y mirándolo le digo, oye, ¿qué tal si hacemos un último ataque entre los dos? El definitivo. El que salga con vida será el ganador. Él con una sonrisa psicópata me dice que sí. Bien, entonces hagámoslo, dije y me preparé para el ataque final. Ya habíamos bajado hasta el primer piso. Al llegar lo que vimos casi me hizo devolver todo el desayuno. Cuerpos. Cuerpos de chicos y chicas que alguna vez conocí o iba a conocer, estaban regados por doquier. Muertos. Estábamos ahora mismo en un cementerio. Me cubría la boca tratando de no vomitar. Era una carnicería. Ver los cuerpos de estudiantes y maestros hizo que entrara en un estado de shock. Había quedado toda choqueada y paralizada por ver aquellos cuerpos muertos tirados en el frío y árido piso, pero si no fuera por Estela que con una bofetada me había hecho volver a la realidad, seguiría ahí. Ella me dice que era hora de salir. Y tomando mi mano corrimos hasta las entradas. Quería salir ya de este maldito lugar, en donde la muerte deambulaba en busca de presas frescas. Un rato después habíamos llegado a la salida. Estela abre la puerta y las 3 salimos a lo barrido. Corrimos por la calle gritando como locas con tal de que alguien apareciera y nos ayudara. Pero nadie. Las calles aún a esa hora de la mañana estaban desiertas y falta de personas. Pero, como si fuera una bendición, vimos una patrulla detenerse cerca de nuestra posición actual. Estela fue la primera en llamar la atención de los 2 oficiales que abordaban aquella patrulla. Los 2 al vernos, uno sale de su patrulla y nos pregunta que qué nos pasaba. Estela y Esther empezaron a contarles todo lo ocurrido. Aquel oficial nos miró por unos instantes y luego nos preguntó que si decíamos la verdad. Las 3 totalmente eufóricas le contestamos que sí. El otro oficial a bordo empezó a llamar a través de su radio, mientras que el que estaba escuchándonos nos dice que subamos al vehículo. Las 3 accedimos a lo que dijo y nos adentramos dentro de la patrulla. Ya adentro nos preguntaron que en dónde quedaba la escuela. Estela le dice que de este camino todo derecho. En eso una voz se escucha a través de la radio. El oficial que estaba sentado de copiloto contesta. La voz de la radio afirma que ya habían mandado los refuerzos que habían solicitado. El oficial que estaba de copiloto nos preguntó para confirmar si decíamos la verdad, a lo que las 3 le respondimos que sí. Un rato después habíamos llegado ya a la escuela. Los 2 policías bajaron del vehículo para revisar la zona. El lugar estaba por completo en un total silencio. No se escucha nada. Eran segundos que para nosotras parecían ser horas. Me pregunto, ¿cómo estará David? Las 3 mirábamos con intriga por el parabrisas hacia la puerta principal. Pero nada. Ni una sola alma. Había pasado un rato cuando las puertas de aquel plantel empezaron a abrirse. Y de entre la débil oscuridad se asomaba alguien, quien parecía caminar hacia nosotros. Los 2 oficiales apuntaron con sus armas.
La identidad de aquella persona se iba haciendo cada vez más visible, hasta el punto de verle por completo. Era él. Había sobrevivido. Todas nos alegramos al verlo vivo. Las chicas y yo salimos de la patrulla para recibirlo. Aquellos policías le apuntaban mientras le decían que se detuviera. David no hacía caso alguno, además, caminaba como si estuviera herido, sujetándose el brazo izquierdo. Esther y Estela se acercaron a los oficiales para tranquilizarlos y decirles que él era nuestro amigo. Mientras tanto yo, corrí hasta él. Al estar más cerca de él, David cae desplomado al suelo. Al verlo caer, corrí para auxiliarlo. Al llegar vi que estaba muy grave. Tenía una herida muy profunda en el brazo izquierdo. Estaba perdiendo mucha sangre. ¿Qué demonios había pasado ahí adentro?, me dije a mí misma. Traté de hablarle pero él no decía nada, solo me miraba débil. Pedí ayuda a los policías. Uno de ellos dijo que iba a llamar a la ambulancia. Habían pasado 10 minutos ya, y los refuerzos y la ambulancia habían hecho su aparición al fin. Al llegar todos de inmediato entraron todos al plantel, saliendo de ella con unos rostros de terror. Mi padre, que era el jefe de policía, había llegado también preguntándome si estaba bien. Yo, aún sosteniendo a David, le dije que sí. En eso llega hasta mí un señor que era el enfermero de aquella ambulancia. Mi padre había entrado a la escuela también. Aquel enfermero se llevó a David en una camilla. Yo le pregunté que si se iba a recuperar. El enfermero me responde que si no lo llevaba rápido al hospital iba a ser muy tarde, pues dijo que David había perdido mucha sangre y que parecía un milagro que aún siguiera con vida. Dios, no puede ser. Aquel enfermero sube a David a la ambulancia listo para llevárselo. En eso estaba a punto de subirme cuando mi papá llega y me pregunta sobre lo ocurrido aquí. Yo le digo que habíamos sido atacados por un killer. Miré a mi padre y en él se había formado una mirada de preocupación. Él me pregunta que cómo habíamos sobrevivido, a lo que le contesto que gracias al chico que habían subido esa ambulancia, quien por cierto ya se estaba yendo. Mi padre me dice que no me preocupara, que él ya me llevaría al hospital. En eso llega otro policía para hablar con mi padre. Él me deja por un rato mientras empieza a caminar con aquel poli. Yo me acerco a mis amigas y entre las tres nos empezamos a abrazar, mientras agradecíamos a llantos por estar con vida. Un rato después los familiares de mis amigas llegaron para recogerlas. Al final nos despedimos y cada quien volvió a sus hogares. En el transcurso de camino, a mi padre le habían llamado por la radio informándole que el cuerpo que habían encontrado parecía ser de un tipo que había escapado de un manicomio hace aproximadamente 1 año y medio. Que el nombre de aquel psicópata era Gabriel Smith Villa, mejor conocido como Gabriel the Killer. Perpleja por aquella noticia, me quedé pensando en cómo David había ganado a un demente como ese, a la vez que me alegraba por verlo con vida y haber sobrevivido. Martes 28 de septiembre del 2016. Hora 8:45 am. Una semana después del incidente. Despierto, abro los ojos. Miro a mi alrededor y lo que vi para mí fue una sorpresa. Estela, Esther y Samantha estaban ahí. Y junto a ellas, las acompañaban quienes parecían ser sus familiares. Yo confundido digo: ¿me perdí de algo? Las tres corren a abrazarme, dándome las gracias por aquella vez. En eso se me acerca un señor que parecía ser familiar de Sam. Él me dice: Hola chico. Sí, sé que te sientes confundido, pero déjame presentarme. Mi nombre es Chris Montiel, jefe de policía de Manhattan. Yo le digo que si estaba arrestado o algo así. Él me dice que no. Que solamente me iba a dar las gracias como padre por haber protegido a su hija. Le digo que no había sido nada. Pero él insistía, al igual que los padres de Estela y Esther. Pensando por un momento me quedé. Luego le dije al señor Chris que si podía platicar con él un momento en privado. Él, al notar mi rostro de seriedad, pide a los demás salir del cuarto. Las chicas me dan un beso en la mejilla antes de irse deseándome suerte. Yo les sonreí y les di las gracias. Bien, volviendo a lo que iba. Le pregunté al señor Chris sobre nosotros. Él me pregunta que de qué hablaba. ¿Sí, no vino la prensa o algo? Digo. Él me dice que sí, pero que nuestros nombres e identidades habían sido ocultas.
Yo le dije que eso no era suficiente. Él me dice que por qué decía eso. Es porque corremos riesgos, además se debe destruir toda evidencia sobre nosotros, digo. Él me dice que no entendía. Yo le digo que si los Killer quisieran cazarnos por haber tenido que ver con uno de ellos, investigarían. Por eso pido que se borre todo registro sobre nosotros. Aún los que tenga en la comisaría. Todo. Todo debe ser borrado. El señor Chris me dice que no podían. Porque sus archivos están bien protegidos. Yo le dije que eso no era suficiente. Usted no los conoce muy de cerca como yo, pero comprendo que no entiende de lo que esos dementes pueden llegar a hacer. Él lo piensa por un momento. Y un rato después me vuelve a decir que lo que yo pedía iba a ser algo difícil, ya que los archivos de la policía eran confidenciales para cualquiera. Yo le digo que puede ser, pero como él no parecía ser cualquiera, por eso le pedía ese favor. Él me dice con una sonrisa que era un buen observador. Al parecer al fin había captado lo que le dije. Él asiente con la cabeza. También le dije que aún la información que tenía en la prensa también debía ser eliminada. Él salió diciendo que iba a hacer unas llamadas. En eso entra Samantha, quien no decía nada, solo me observaba sonrojada. Le dije que si se le ofrecía algo. Ella no decía nada, solo se mantenía ahí de pie observándome sonrojada. Y antes de decir otra palabra ella se acercó más para darme un caluroso beso en los labios. Sin comprender pero también sin saber qué hacer, solo me mantenía quieto, dejándome llevar. Los labios de Samantha sabían muy ricos. Aún estaban muy suaves, como si apenas se hubiera puesto crema sabor fresa para besarme. No miento. La verdad me encantaba besarla. No quería despegarme de sus labios. Y tampoco ella lo hacía. En eso entran Estela y Esther. Samantha, al darse cuenta de sus presencias, y sin apartar sus labios de los míos, mira hacia ellas sonriente. ¿Qué demonios pasaba aquí?, me dije para mí mismo. Estela y Esther ponían cara de molestas al vernos. Samantha por fin me deja de besar. Y acariciando mi mejilla me da las gracias. Y volteando a mirar a las demás les dice burlonamente que ella les había ganado. ¿Pero qué demonios pasa aquí?, dije en voz alta. Pero sin decirle una palabra más, Esther se abalanza a mi rostro solo para rozar también sus labios en los míos, dándome igualmente un profundo beso. ¿Qué carajos?, pensé. Y con un jalón de cabellos, Estela aparece y la aparta de mí. Ella les dice a las dos que eso había sido muy inmaduro de su parte. También les dijo que ¿qué pensarían sus padres si las hubiera visto? Alguien tenía que ser la responsable, ¿no?, dijo. Esther mirándola dice que no fingiera. Que ella también moría por darme un beso también. Estela al escuchar eso se sonroja. Y tartamudeando les dice furiosa que salieran de la habitación. Las dos salen casi maldiciendo. Oye, gracias por salvarme. La verdad no sabía qué hacer, dije. Pero Estela, parada de espaldas, no decía nada. Estela, ¿está bien?, dije tomándola del brazo. Ella voltea y me dice que era un idiota. Confundido le pregunto el por qué lo decía. A lo que ella me responde que Esther tenía razón. Yo le digo que de qué razón hablaba. Y sentándose junto a mí, y acercándose me dice al oído. Yo también quiero un beso tuyo. Un escalofrío recorrió toda mi espalda al escuchar esas palabras. La miré algo sonrojado. Sí, Estela era una alta, pero hermosa chica. Quien todos quisieran tener. Una, a la que un pervertido en sueños quisiera tener. Al verla a simple vista, su belleza sin igual te hechizaba. Dejándote llevar a un sitio en donde no podrías apartar tu mirada de ella. Sin duda alguna, ella era la chica perfecta. Se levantó y caminó hasta la puerta, y poniéndole el seguro regreso a mí. Desabrochando los botones de su blusa, se sentó en mí. Mi cuerpo aún adormecido por el calmante me impedía hacer algo. Ella empezó a bajarse la blusa, mostrando sus hermosos atributos ante mis ojos. Yo no hacía nada más que mirarla sonrojado. Le pregunté que qué era lo que intentaba hacer. Ella, poniendo su dedo índice en mi boca, me dice que me calmara, y que solo me dejara llevar. Estela acercó sus labios a los míos y empezó a besarme también. Le dije que no debíamos hacer lo que estábamos a punto de hacer. Que el papá de Sam podría venir en cualquier momento. Ella me responde que eso iba a tardar un poco, ya que el señor Chris no parecía despegarse de su celular. Mierda, esta chica entonces solo estaba aprovechando de mi inmovilidad para abusar de mí.
Ella toma mi mano y se la lleva al pecho. Y con la misma empieza a frotar con mi mano su pecho. Estaba suave. ¿Pero qué? No. Maldita sea. Esto que estoy haciendo no es para nada bueno. Tengo que apartarla de mí. Porque si alguien nos ve, se formará un gran escándalo. Estela aún no paraba de besarme cuando la puerta es tocada. Una voz del otro lado pedía permiso de entrar. Era el señor Chris. Yo me alegré por oír su voz. Me había salvado. Estela se baja de mí, abrochándose nuevamente la blusa. Bah, qué mala suerte. Yo quería continuar. Pero aún así no perdí la oportunidad de besarte. Dijo sin ningún arrepentimiento. Una vez más. ¿Qué demonios está pasando aquí? Estela abre la puerta y entra el señor Chris. No interrumpo nada, dijo. Nosotros le dijimos que no. Estela se va guiñándome el ojo. El señor Chris se acerca a mí diciendo que tenía suerte para las chicas. Sonrojado le digo molesto que para qué me quería. O qué quería decirme. Él me cuenta que había hablado a su agencia para que borraran todos los datos obtenidos hace una semana en aquel incidente, en donde las chicas y yo habíamos estado involucrados. ¿Y qué le dijeron? ¿Si los van a borrar? Él me responde que eso sería algo complicado, ya que la policía guardaba esos datos para necesitarlos en un futuro. Mierda. Pero también me cuenta que en lo periodístico ya habían mandado a unos agentes a borrar todos los datos sobre nosotros. Bien, eso es un buen comienzo, dije. También me dijo que hoy me daban de alta. Bien, también eso es una buena noticia, ya que odio los hospitales. Antes de que él se fuera, le pregunté que qué iba a pasar con los familiares de aquellos chicos que murieron. Él dándome la espalda me dice que pronto lo sabré. ¿A qué se refiere? Pregunté algo confundido. Él desde donde estaba me entrega una carta. Léela, ahí sabrás de lo que pasó o va a pasar, me dice saliendo del cuarto. Mirando la carta la abrí. En ella decía lo siguiente. Usted ha sido invitado para el entierro anual de sus ya fallecidos compañeros, el día miércoles 29 de septiembre. A las 2:30 de la tarde. Esperamos verlo ahí. El entierro será en el cementerio, Puerta del Cielo, en la ciudad de Nueva York. Atentamente, Anónimo. ¿Qué? ¿Qué carajos? ¿Quién se llama Anónimo? Además, esta carta. ¿Quién la había escrito? Lo decía con toda rudez. Además programaron el entierro para mañana. Pero bueno, sin importarme más. Decidí esperar a que me dieran de alta. Mi reloj marcaban las 3 de la tarde y todavía no me dejaban ir. Vamos que me quiero ir ya, dije en mis pensamientos. Ah, es verdad, las chicas ya se habían ido desde hace rato. Estaba perdido en mis pensamientos cuando a mi cuarto entra la enfermera diciendo que ya era hora. Yo le di las gracias. Antes de salir tuve que firmar algunas cosas para que dejaran irme sin ningún problema. Ahora mismo estaba caminando por las inmensas calles de Manhattan, en busca de un taxi que me llevase hasta mi casa. Al final encontré uno desocupado y me dirigí a mi casa. Al llegar le pagué al conductor y me fui. Noté que mi auto estaba aquí ya. En eso se acerca a mí un tipo que me dijo que él se había hecho cargo de mi auto en mi ausencia. Le di las gracias por su ayuda. Él me dice que firmara algo. Por lo que veo, este sujeto es el de las grúas. Bien. Gracias. No te preocupes, pagaré esta multa, dije. Él me entregó las llaves y yo me dirigí hasta mi apartamento. Al entrar miré todo. Así que recogí todo lo que iba a necesitar. Mis armas. Mi traje. Mi máscara. Bajé todo y me dirigí hasta mi auto. Un rato después me decidí a ir al centro comercial. Al llegar entré y acomodé todo en su lugar. Ahora. Cada vez que solicité mi traje para empezar a combatir. Estaría aquí. Aquí nace por primera vez la venganza. Hacia los Killer. Miércoles 29 de septiembre, hora 2:30 p.m. El cementerio. Puerta del Cielo. Manhattan. Todos estaban ya reunidos. En este lugar. Yo estaba a unos cuantos metros de ellos. Estela, Esther y Samantha estaban ahí también. Ellas parecían buscarme. Yo trepé rápidamente una lápida para que no me vieran. El dolor y sufrimiento de aquellas personas se sentía en el aire. Una fuerte lluvia cayó un rato después. Era como si el cielo estuviera triste también. Los rostros en lágrimas de los familiares de los ya fallecidos me hacían sentir una gran nostalgia.
Miraba con tristeza aquel lugar. Lo siento, amigos. No fui lo suficientemente fuerte para protegerlos. No los fui. Dije, pues me sentía culpable. Me sentía responsable por no haber hecho nada. Sus muertes no serán en vano, ni serán pasado de alto. Yo mismo me encargaré de eliminar a cada uno de aquellos malditos. No importa aún que eso implique arriesgar mi propia vida. Pero lo haré. La lluvia caía golpeando mi rostro. La fuerte brisa del viento, junto a la lluvia hacia este lugar más triste. Salí de aquel cementerio. Y me fui a vagar en cualquier otro lugar. Trataba de sacarme de la cabeza aquellos malos recuerdos. ¿Por qué? Porque cuando trato de ser feliz, siempre llega algo y me lo arruina. Un rato después volví hasta mi apartamento. La lluvia aún seguía. Me metí a la ducha para tomarme un baño. Un rato después me puse ropa limpia y seca. En eso iba a prender la televisión cuando una voz detrás de mi puerta me llama. Era Samantha, quien tocaba la puerta. David, ¿estás ahí? Si estás, ábreme por favor. Solo quiero hablar de algo contigo. Sé que no fuiste al funeral, pero no te culpo, más es todo lo contrario, te entiendo. Entiendo lo que sientes. Entiendo tu sentir. Si estás ahí y no me quieres abrir, entenderé. Solo quisiera despedirme, ya que mañana mi familia y yo nos mudaremos. Las chicas también quisieron despedirse, pero ellas no tuvieron el tiempo suficiente para hacerlo, ya que hoy ellas se mudaban. Solo quiero decirte que, aunque fue poco el tiempo en que nos conocimos, disfruté cada momento contigo. Y solo quería darte las gracias por habernos salvado. Por habernos ayudado, cuando otro solo hubiera visto por su bienestar. Y además, no, olvídalo. No era nada. Adiós, David, cuídate mucho. Dijo, podía escuchar sus pasos alejándose. Caminé hasta la puerta. Y por debajo de ella vi una carta. La tomé y empecé a leerla. En ella no venía casi nada. Solo decía en dónde se mudaban cada una de las tres. Stella se mudaba a Nuevo México, y Esther iba para Washington. Y por último Samantha. Ella se mudaba cerca pero algo lejos. En la carta decía que se iba a vivir en Nueva York. Que su padre había conseguido una casa por aquellos rumbos. Tiré la carta y salí, pero al momento de salir, Sam ya se había ido sin dejar rastro alguno. Entonces, ¿esto es un adiós?, dije. Octubre 30 del día lunes. Un mes después de la despedida. Boletín de última hora. Se ha encontrado el cadáver de una persona colgada junto a la bandera de la plaza principal. Se cree que el cuerpo pertenece al asesino deforme que causaba estragos en la ciudad. La noche del sábado pasado, fue dejado enfrente de las puertas de la estación de policía, el cuerpo en llamas, y aún con vida de la famosa asesina autonombrada, Lori Killer, quien murió poco después por múltiples quemaduras. Fuentes anónimas confirman haber visto un extraño hombre dejar el cuerpo frente a las puertas policíacas. ¿Quién será? Ayer, viernes en la noche, fue encontrado el cadáver del presunto asesino, Alex Killer, quien se le halló muerto debajo de un puente, con una flecha atravesada en su garganta. Noticia de última hora, hoy por la madrugada, en las calles de Manhattan, fue encontrado el cuerpo sin vida de otro de los famosos asesinos autonombrados, Killers. El cuerpo pertenecía a la ya famosa asesina de mujeres, Gillian, la psicópata Killer, quien tras su fallido intento de asesinar a una chica, perdió la vida tras enfrentarse a un extraño hombre en motocicleta. Esos son los hechos. Pero la pregunta es, ¿quién es el que está dando caza a los Killers? No lo sabemos aún. Pero quien quiera que sea, también está siendo investigado por la policía.
Esta mañana hemos encontrado una extraña grabación en las puertas de nuestro estudio. ¿Qué será? Sí, así es. Esto podría importarles, queridos televidentes. Esta grabación puso al mundo de cabeza. Bien, favor de reproducirla. Esto es un mensaje para todos aquellos que se hacen llamar Killers. En especial a Jeff y a Jane. Será mejor que empiecen a temblar. Que empiecen a temer. Porque no descansaré hasta poder encontrarlos. Los Killers que han muerto. Solo son un saludo de mi parte. Espero verlos pronto. Sí, a ustedes. Jeff y también Jane. Es mejor que comiencen a sentir miedo, porque al final de todo, yo los mandaré a dormir. Atentamente. The Hunter Killer. Ya tenía acorralada a mi presa. El chico trataba de escapar. Es inútil, le dije. Vaya, era tierno. Parecía una rata tratando de escapar de un gato. Go to sleep, my prince. Dije y estaba a punto de matarlo cuando una voz me interrumpe. Volteé la mirada y vi a un hombre sentado encima del contenedor de basura. ¿Y tú quién demonios eres? Al fin nos conocemos. Mina de Killer. Ah, no soy nadie en especial. Solo soy tu verdugo personal. The Hunter Killers. Beast is ugly, I feel the rage and I just can't hold it. It's scratching on the wall, in the closet, in the halls. It comes awake and I can't control it. Hiding under the bed, in my body, in my head. Why won't somebody come and save me from this? Make